Bienvenidos a este podcast donde el tema será sobre la educación ateniense entre los años 3500 a 4000 a.C. con mis compañeros Angélica Rivera y Martín Parra. Voy primero contigo, Angélica. ¿Cómo has estado y por qué crees que es importante hablar de la educación ateniense? Gracias, Henry. Muy bien. La educación ateniense es una educación clave en la historia, ya que desde esa época se les daba atención a ciertos factores en el ámbito educativo. Muy cierto, esos aspectos los estaremos hablando en este podcast. Martín, ¿tú por qué crees que es importante? Es que si uno quiere saber de educación o estudiar pedagogía, pues es importante conocer antecedentes de la pedagogía, y pienso que la educación ateniense pues es clave cuando se habla de educación. Fíjense que hay algo que me llama la atención de la educación ateniense, y es que la edad de 7 años era apartado de su madre para tener un profesor particular. Esto en las clases más altas de la sociedad ateniense, pero ¿saben con qué lo asocio? Con la educación hoy en día, hoy en día en la educación mexicana y creo que en todos los países, la educación básica inicia alrededor de esa edad y pues por decirlo así, el tiempo que pasaba con su madre se reduce. Sí, además de que en el jardín de niños aún pasa tiempo con su madre, pero ya después pasa un tiempo mayor en la escuela y realizando actividades pues respectivamente de ese nivel educativo. Aunque en Atenas las niñas no podían pisar la escuela, afortunadamente hoy en día ya pueden hacerlo. Fíjense que la madre y las nodrizas también tenían un papel fundamental en la educación del niño, pues ellas eran quienes le hablaban de la mitología griega y de leyendas de Atenas. Yo me pregunto, ¿tenía algunas asignaturas en particular que cursa el niño ateniense cuando iniciaba su vida educativa separado de su madre? Sí, de hecho sí, eran 3 asignaturas, gramática, música y gimnasia. La gramática era muy importante, también realizaban lecturas en voz alta y podían ser castigados los niños en caso de que pues no hicieran bien lo que se les pedía. En cuanto a la música, en esa época era considerado algo muy importante, ya que se decía que educaba al alma y que era una representación de toda cultura. Y bueno, la gimnasia era para entrenar el cuerpo en un lugar llamado la palestra, que era un lugar libre. También se desarrollaba un amor entre los muchachos, esto con la finalidad que si alguien se muriera en guerra, los compañeros busquen venganza y tengan un mejor rendimiento en batalla, al igual que los espartanos. Tocando el tema de los espartanos, ¿quién piensan que tenía una mayor educación de estas dos civilizaciones? ¿Los espartanos o atenienses? Con lo que ustedes acaban de decir, yo diría que los atenienses, porque eran educados no solo para la guerra, o sea, en el combate con los espartanos, sino que en diferentes campos. Sí, y a pesar de que los espartanos estaban preparados para la guerra, Atenas tenía diferentes campos en los que se educaba, y su sociedad no solo se regía en la guerra, sino que también en el comercio. Pero pues también hay que ver que en ese tiempo se requerían guerreros, porque en ese momento de la historia pues ocurrían varias guerras. Estoy de acuerdo con ambos puntos de vista y ambas educaciones eran buenas para su época. Solo que los atenienses veían más allá, pues también su sociedad se regía por el comercio y otros labores. En cambio, los espartanos se preparaban para la guerra, eran las exigencias, ¿no?, de esa época. Y pues también respondían a las necesidades de la educación, pues eso debe hacer la educación, ¿no?, que es responder a las necesidades de una sociedad. Entonces pues esta gran reflexión nos llevamos, ¿no?, de este podcast de la tanto educación ateniense como comparándola con la educación espartana, ¿no? Y pues ha sido un gusto estar aquí con ustedes, que nos pudieran haber escuchado. Y pues nada, esto vendría siendo todo, y pues vemos varias asociaciones que podemos hacer entre la educación ateniense con lo que pasa hoy en nuestros días, ¿no? Que pues la educación inicial empieza alrededor de los 7 años, ¿no?, en la primaria. Aspectos muy importantes que se relacionan hoy en día, pues es importante conocer estos aspectos porque forman parte
fundamental y son un gran pilar de la educación como se conoce hoy en día, ¿no? Ya que varios aspectos se han tomado para ser apropiados en lo que viene siendo hoy. Pues nada, me despido de todos ustedes, fue un gusto tenerlos aquí, tanto a Angélica como a Martín, como a todos aquellos que nos están escuchando, ¿no? Entonces pues eso sería todo, hasta la próxima.